¿Te has dado cuenta de que, muchas veces, los mejores resultados llegan justo cuando dejamos de preocuparnos tanto? ¿Por qué las oportunidades parecen surgir cuando ya no las buscamos desesperadamente? ¿Y por qué la paz que tanto anhelamos solo aparece cuando dejamos de intentar controlarla? Este paradoja nos persigue. Pasamos la vida creyendo que necesitamos luchar, planear y preocuparnos para alcanzar lo que deseamos. Pero, ¿y si fuera justo lo contrario? ¿Y si esa obsesión por el control fuera lo que realmente nos impide vivir plenamente? Michel de Montaigne, ese pensador genial y un tanto rebelde, tiene una respuesta muy interesante para esto. Vivió en una época turbulenta, perdió amigos y familiares, enfrentó enfermedades y vio su mundo ponerse de cabeza. Sin embargo, fue precisamente cuando dejó de intentar controlar todo que encontró una libertad que pocos logran alcanzar. Montaigne no era un predicador de verdades absolutas. Al contrario, su filosofía era una invitación a la duda, a la experimentación y, sobre todo, al desapego. Nos enseña que, al liberarnos de la necesidad de certezas y control, abrimos espacio para algo mucho más poderoso, la tranquilidad y la autenticidad. En este video, exploraremos cómo la filosofía de Montaigne puede ayudarnos a vivir sin el peso de la preocupación constante. Descubriremos por qué dejar de aferrarnos tanto puede ser el secreto para una vida más ligera y, curiosamente, con más sentido. Como el propio Montaigne preguntaba, ¿qué sé yo? Michel de Montaigne nació en 1533, en una Francia marcada por guerras religiosas, intrigas políticas e inestabilidad. Desde pequeño su vida estuvo moldeada por dos fuerzas opuestas, el privilegio y la tragedia. Hijo de una familia acomodada, recibió una educación excepcional, dominando el latín desde la infancia y siendo expuesto a las mejores ideas de su época. Pero ningún privilegio es capaz de blindarnos contra la realidad de la vida, la pérdida, el dolor y la incertidumbre. A los 30 años, Montaigne se vio obligado a enfrentar la brutalidad de la existencia de manera intensa e implacable. Su mejor amigo, Étienne de la Boétie, murió repentinamente, dejándolo devastado. Poco tiempo después, su padre también falleció y, enseguida, un extraño accidente le arrebató la vida a su hermano, quien fue golpeado en la cabeza por una pelota de tenis. Como si eso no fuera suficiente, él mismo tuvo una experiencia cercana a la muerte al caer de un caballo a gran velocidad. Y para sellar esa etapa de sufrimiento, su hija recién nacida murió poco después de venir al mundo. Imagina pasar por todo eso en un corto periodo. Imagina sentir que el mundo se derrumba a tu alrededor, que la fragilidad de la existencia se vuelve imposible de ignorar. Montaigne podría haber enloquecido, podría haberse entregado a la desesperación, pero en lugar de eso, tomó una decisión radical: abandonar la vida pública y aislarse en su propiedad en el campo, donde pasaría años en contemplación y escritura. En su biblioteca privada, rodeado por más de 1500 libros, Montaigne encontró algo que pocos llegan a encontrar: un espacio para la libertad interior. Se dio cuenta de que nada en el mundo exterior podía garantizarle estabilidad ni seguridad absoluta. La única cosa que realmente podía controlar era su propia mente, su manera de ver y reaccionar ante el mundo. Fue allí, en medio del silencio y la soledad, donde comenzó a escribir sus famosos ensayos, textos en los que no buscaba enseñar verdades absolutas, sino explorar su propia experiencia, sus errores, dudas y contradicciones. Para Montaigne, el autoconocimiento no era una búsqueda de perfección, sino un ejercicio continuo de aceptación de la incertidumbre. Montaigne descubrió que el sufrimiento proviene, en gran parte, de nuestra ilusión de control. Creemos que podemos predecir el futuro, evitar el dolor, moldear el mundo a nuestra voluntad. Pero la verdad es que no tenemos dominio sobre casi nada. El secreto de la paz, según él, no está en intentar controlar la vida, sino en aprender a convivir con su imprevisibilidad. La decisión de Montaigne de alejarse del mundo no fue un acto de rendición, sino de liberación. No huyó de la vida. Aprendió a vivirla de una manera que tenía sentido para él, lejos de la política, las obligaciones sociales y las expectativas ajenas. Encontró un espacio donde podía simplemente ser. Y quizá esta sea una de las mayores lecciones que podemos aprender de su historia. A veces, necesitamos alejarnos del ruido del mundo para encontrar nuestra propia voz. Y cuando dejamos de preocuparnos tanto por complacer a los demás, por cumplir con las expectativas externas, encontramos una forma de libertad que nadie nos puede arrebatar.
¿Y si todo lo que creemos que es verdad no fuera más que una ilusión cómoda? ¿Y si nuestra búsqueda incesante de certezas fuera, en realidad, la raíz de nuestra ansiedad? Michel de Montaigne no buscaba verdades absolutas, y quizá por eso sea uno de los filósofos más libres que han existido. Su pregunta más famosa, qué sé yo, no era solo un gesto de humildad intelectual, sino una invitación a una nueva forma de vivir. Para él, la tranquilidad no estaba en poseer todas las respuestas, sino en aprender a convivir con la incertidumbre. Desde la antigüedad, los filósofos han intentado definir cuál es el mejor camino para una vida plena. Los estoicos defendían el autocontrol y la aceptación del destino. Los epicúreos creían que el placer y la simplicidad eran la clave de la felicidad. Montaigne, en cambio, siguió un camino distinto. Desconfiaba de cualquier filosofía que prometiera respuestas definitivas. Montaigne se inspiró en el escepticismo, una corriente filosófica que cuestionaba la capacidad humana de alcanzar verdades absolutas. Para él, no existía una única manera correcta de vivir, ni una única explicación para la vida. El mundo era un lugar incierto, fluido, lleno de contradicciones, y el verdadero sabio era aquel que aprendía a navegar esa incertidumbre sin tratar de reducirla a fórmulas fijas. Esta visión contrasta fuertemente con la forma en que muchas personas viven hoy. Estamos en una búsqueda constante de certezas. Queremos respuestas definitivas para nuestros problemas. Buscamos consejos infalibles. Queremos saber qué hacer para garantizar el éxito, la felicidad y el reconocimiento. Pero esa obsesión por el control solo nos vuelve más ansiosos. Montaigne nos propone algo diferente: aceptar que no lo sabemos todo y que está bien no saberlo. Él creía que la mente humana es limitada y falible, y que nuestra arrogancia intelectual a menudo nos causa más sufrimiento que beneficio. En sus ensayos, ironiza sobre los grandes intelectuales de su época, demostrando que, al final, incluso los más sabios son vulnerables a las mismas ilusiones y debilidades que cualquier otra persona. Él escribe: nuestro juicio es tan frágil que la mayoría de las veces se pierde en la oscuridad. La verdad para uno es el error para otro. Esta idea puede resultar incómoda para algunos, pero también es liberadora. Si todo es incierto, entonces no tenemos que cargar con el peso de intentar tener todas las respuestas. Si nuestras opiniones y creencias pueden estar equivocadas, podemos ser más ligeros, más abiertos al diálogo y más flexibles ante la vida. Además, Montaigne creía que aceptar la incertidumbre nos hace menos rígidos, menos dogmáticos y, sobre todo, más tolerantes. Vivió en un periodo de violentas guerras religiosas entre católicos y protestantes y se dio cuenta de que gran parte del sufrimiento humano provenía de nuestra incapacidad para aceptar que podríamos estar equivocados. Al abandonar la ilusión de certeza, Montaigne encontró algo raro, una verdadera paz mental. No necesitaba demostrarle nada a nadie. No tenía que defender su visión del mundo como la única correcta ni aferrarse a creencias fijas que podrían convertirse en prisiones. Simplemente observaba, experimentaba y aprendía, sin la necesidad de llegar a una conclusión definitiva. Al final, Montaigne nos enseña que la tranquilidad no proviene de la certeza, sino de la ligereza ante la incertidumbre. Cuando dejamos de preocuparnos tanto por tener razón, finalmente podemos respirar. ¿Qué pasaría si, de repente, dejaras de preocuparte tanto por lo que piensan los demás? Si dejaras de medir tu valor por el éxito o el fracaso? Si aceptaras que la vida es incierta y fluida y que el verdadero secreto no está en controlarlo todo, sino en adaptarse? Para Michel de Montaigne, la vida no era un problema que había que resolver, sino una experiencia que debía vivirse. Montaigne lo aprendió en la práctica. Vio a amigos y familiares morir de forma repentina, enfrentó enfermedades y sobrevivió a un accidente que casi le costó la vida. Después de todo esto, comprendió que la existencia era frágil y que el apego excesivo al futuro era una trampa. Por eso, decidió cambiar por completo su enfoque de la vida. Se retiró al campo, abandonó sus ambiciones políticas y comenzó a vivir en el presente, escribiendo y reflexionando sobre la condición humana sin la presión de alcanzar grandes objetivos. Pero no te equivoques, esto no significa que Montaigne promoviera una vida de pasividad o indiferencia. Todo lo contrario. No era un fatalista que aceptara todo sin cuestionar, ni un nihilista que creyera que nada tenía sentido. Lo que proponía era algo mucho más sutil y poderoso, un desapego activo. Él creía que debíamos actuar,
esforzarnos y buscar lo que deseamos, pero sin convertirnos en esclavos del resultado, es decir, hacer todo lo que esté en nuestras manos, pero sin desesperarnos si las cosas no salen como esperábamos. Escribió: no hay viento favorable para quien no sabe a dónde va. Esa es la clave, tener una dirección, pero no obsesionarse con el destino. Montaigne creía que quienes aprenden a lidiar con la imprevisibilidad de la vida se vuelven más ligeros, más sabios y más felices. Después de todo, mientras más intentamos controlar todo, más sufrimos cuando inevitablemente las cosas salen de nuestro control. Si observas tu propia vida, tal vez te des cuenta de que los momentos en los que te sentiste más libre y feliz fueron aquellos en los que dejaste de lado la preocupación excesiva. Tal vez fue cuando decidiste no darle tanta importancia a la opinión de los demás, cuando renunciaste a forzar una situación o simplemente cuando aceptaste las cosas tal como son. Montaigne nos recuerda que la vida sucede en el ahora y que muchas veces el apego excesivo al futuro nos impide ver la belleza del presente. Él escribe: quien fija su felicidad en el futuro se condena a la infelicidad eterna. ¿Significa esto que debemos renunciar a nuestros deseos y ambiciones? Number simplemente significa que debemos aprender a soltar, a fluir con la vida en lugar de luchar contra ella. Y paradójicamente, cuando hacemos esto, las cosas empiezan a suceder de forma más natural. Los resultados llegan, no porque estemos obsesionados con ellos, sino porque dejamos de ponernos tanta presión a nosotros mismos. Montaigne nos enseña que la verdadera libertad no está en conquistar el mundo, sino en conquistarnos a nosotros mismos. Y para lograrlo, es necesario aprender a vivir sin apego, con ligereza, con curiosidad y con la disposición de aceptar lo que la vida nos trae. Al final del día, la gran lección de Montaigne es simple: deja de intentar controlarlo todo y aprende a vivir. Pero como todo lo que parece simple, esta idea esconde una profundidad inmensa. Después de todo, ¿cómo podemos realmente desapegarnos de la necesidad de certezas, de éxito y de control? Montaigne no nos ofrece una fórmula mágica ni un camino único. Por el contrario, nos invita a experimentar, a observarnos y a aceptar nuestras contradicciones. Para él, la vida no es una línea recta, sino una sucesión de curvas inesperadas, y la verdadera sabiduría está en aprender a navegar por ellas sin desesperarnos. Nos enseña que la obsesión por las certezas solo nos vuelve más ansiosos, que la búsqueda de reconocimiento nos aprisiona, que el intento de controlarlo todo nos aleja de lo que realmente importa, y que, paradójicamente, cuando dejamos de preocuparnos tanto, los resultados llegan, porque al liberarnos de la necesidad de aprobación, comenzamos a actuar de manera más auténtica. Al soltar la obsesión por el éxito, nos volvemos más creativos y espontáneos. Al aceptar que la vida es incierta, finalmente encontramos paz. Montaigne vivió y murió fiel a este pensamiento. Sus últimos años los dedicó a escribir, a explorar sus ideas y a observar la vida tal como es, sin ilusiones, sin pretensiones, sin máscaras. Comprendió que el mayor error humano es tomarse demasiado en serio y que el secreto de una vida plena no está en buscar respuestas definitivas, sino en aprender a hacer las preguntas correctas. Así que te pregunto, ¿y si, a partir de ahora, comenzaras a vivir sin el peso de la preocupación constante? ¿Y si dejaras de intentar demostrar algo a los demás? ¿Y si simplemente aceptaras la incertidumbre y empezaras a vivir en el presente? Tal vez, como Montaigne, descubras que la verdadera libertad no está en controlar el mundo, sino en liberarte de ti mismo. Si llegaste hasta aquí, significa que, de alguna manera, esta conversación tuvo sentido para ti, y eso es algo poderoso. Al fin y al cabo, vivimos en una era en la que estamos bombardeados constantemente con información, exigencias y expectativas. Detenernos a reflexionar sobre un camino diferente, un camino más ligero, más libre, ya es un paso gigantesco. Michel de Montaigne nos enseña que no necesitamos tener todas las respuestas, que la vida no tiene que ser una lucha constante para demostrarle algo a alguien, que podemos simplemente vivir. Y eso, por sí solo, ya es una revolución. Si este video te hizo pensar de una manera diferente, cuéntame en los comentarios. ¿Qué parte de la filosofía de Montaigne resonó más contigo? ¿Sientes que te preocupas demasiado por cosas que no puedes controlar? ¿Cómo sería tu vida si pudieras relajarte un poco más y confiar en el flujo de las cosas? Y por supuesto, si te gustan este tipo de reflexiones, ya sabes qué hacer. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y deja tu like.
Eso me ayuda a seguir trayéndote contenido como este. Y ya que estamos hablando de desapego y libertad, hay otro video aquí en la pantalla que podría interesarte, pero no te diré de qué trata. Tendrás que hacer clic para descubrirlo. ¿Quién sabe? Tal vez también te dé una nueva perspectiva. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí y nos vemos en el próximo video.